Muchísimas gracias por estar aquí. Retomamos una vieja tradición que me parece que es quizá la más importante de las tradiciones festivas, pero también intelectuales, que pueden suceder en este ámbito, que es pues celebrar y poder hablar de los libros y las contribuciones que hacemos los habitantes de este sitio tan extraño que es la Casa Hispánica. Me parece que está bien que podamos leernos constantemente los unos a los otros, que invitemos a nuestros amigos a que nos lean y a que nos discutan un rato, y que además después lo podamos regar también con un poco de conversación con quizá aquellas personas que tengan este nefasto vicio de beber, pues puedan beber una copa de vino si se tercian. Es algo que vamos a hacer de manera constante, tan pronto se vayan publicando libros de cada uno de los habitantes de la Casa Hispánica, pues, o de los amigos de la Casa Hispánica, o de los cónyuges de la Casa Hispánica, los vamos a poner aquí porque me parece que es bien hermoso poder hacerlo. Y lo vamos a traer aquí, o lo vamos a llevar a las librerías, o lo vamos a ir poniendo en los distintos escenarios donde nos parezca bien. Y empezamos hoy precisamente con un cosmopolita extremo, con una serie de cosmopolitas extremos en cierto sentido. Esta mesa está llena de ellos. El libro ya lo conocéis, Rubén Darío, Viajes de un cosmopolita extremo, con selección y prólogo de Graciela Montaldo, ¿no?, que escribe un prólogo bien elegante a una selección igualmente muy elegante de textos en los que hay una absoluta obsesión casi de Rubén Darío, que a mí me entusiasma, por España y por Francia, ¿no?, e incluso por España en Francia, ¿no?, cuando habla de cómo los franceses ponen en escena lo español con sus toreros y sus garrotines y sus caballeros y sus señor y sus señorita y esas cosas. Dice en un momento determinado Graciela que la literatura de la época era ya claramente la transacción entre diferentes escrituras. No era simplemente elegir entre una forma de escritura u otra, sino que era una transacción entre diferentes escrituras, y el pasaje entre esas diferencias constituye lo nuevo. Una colocación entre la autonomía y la profesionalización, entre la estetización y la divulgación. Quien sobrevivía a las diferencias, dice Graciela, colonizándolas y territorializándolas, era moderno, y Darío lo fue en grado extremo. En cierto sentido, eso es de lo que vamos a hablar también, ¿no?, de lo nuevo, de la extrema modernidad, del cosmopolitanismo, que, como señala también Graciela, en un momento determinado es la palabra que existía en esa época para hablar de la vía a la globalización, tema que tanto nos importa en este momento de la vida intelectual. Pero para poder hacer esto, en realidad yo lo único que quería era darme el lujo de poder invitar, poder presentar a mis amigos y colegas, ¿no? Y para ello hemos traído a hablar a Gabriel Giorgi, que está en NYU y a quien todos conocéis perfectamente, y a Julio Ramos, que es autor de libros también bien conocidos de todos, aunque a mí el que más me gusta, por supuesto, Los encuentros de la modernidad, pero tengo un cariño especial por otro libro, que es Por si nos da el tiempo, que escribió en aquella época en la que estábamos juntos en Berkeley. Y simplemente pues vamos a empezar esta conversación con nuestros amigos, con Graciela y con Rubén Darío y nuestro cosmopolitanismo extremo. Gracias Jesús, gracias a todos. Es una alegría enorme, ¿no?, estar acá con Graciela y con Julio, celebrando la aparición de la antología, que es ahora sí las crónicas de Darío, ¿no?, que como toda buena antología es una lectura en práctica, ¿no?, un modo de reordenar preguntas y de trazar itinerarios.
Y además es un placer enorme acompañar la aparición de un libro con un título tan maravilloso como Viajes de un cosmopolita extremo, ¿no? que conversábamos con Julio, ¿no? El entusiasmo que nos generaba, ¿no? Esta figura del cosmopolita extremo, ¿no? Porque es una especie de esas fórmulas, ¿no? Como muy precisas, pero que al mismo tiempo se disparan en muchas direcciones, ¿no? Y preguntas que instigan, ¿no? ¿En qué extremo, qué borde del mundo se para este cosmopolita, ¿no? ¿Qué borde quiere tocar, ¿no? ¿Qué ve desde allí? ¿Ve algo desde allí? Y si lo hace, ¿qué? Y justamente en torno a esa idea del cosmopolita extremo, ¿no? Me gustaría simplemente comentar un par de preguntas, de cuestiones. Sobre todo porque nos permite, creo, poner a Darío bajo una nueva luz, ¿no? Como que la antología nos da un Darío nuevo, ¿no? Un Darío distinto que conocemos. Pero a la vez, ¿no? Y inseparablemente, ¿no? Porque me parece que la noción de cosmopolita extremo nos obliga o nos lleva a hacerle preguntas a la noción de cosmopolitismo, ¿no? Desde el presente. Quizás extremo al que aspira el Darío cosmopolita sea justamente lo que en él se conecta al presente y que Graciela, con la rudeza crítica a la que nos tiene acostumbrados, consigue iluminar. Y por otro lado, al mismo tiempo, ¿no? La antología es una oportunidad para volver a pensar la constelación, un poco lo que decía Jesús recién, ¿no? De modernidad y la crónica, ¿no? Y la crónica como ese espacio de escritura que imanta materiales heterogéneos y construye modos de ver en torno a ello. A Darío, como él mismo lo dice, no le gustan las muchedumbres, sus divertimentos, sus nuevos consumos, pero Montalvo señala, cito a Graciela, ¿no? Darío no le gustan las muchedumbres, cito. Sin embargo, un ojo de Darío las está observando, viendo qué les gusta, qué consumen, cómo se comportan. Si en algún lado está su modernidad más exacerbada, es allí, en esa capacidad de detectar lo contemporáneo, aunque lo critique, y en la búsqueda de modos de integrarlo a su mundo, a su poesía, su escritura, apropiárselo. Entonces, un ojo de Darío, ¿no? Me gustó decir, un ojo de Darío en el tumulto de la democracia, ¿no? Ese ojo ve opacidades, ve signos inciertos, intensidades o contagios que lo capturan. En la crónica sobre Barcelona, por ejemplo, cuando mira a la multitud dice, cito a Darío, ¿no? Es la social que está en el ambiente, es la imposición del fenómeno futuro que se deja ver, es el secreto a voces de la blusa y la gorra. Cuando hace lo propio en Madera, donde pronuncia bajo un signo diferente, dice, oye un rumor, mira la multitud, oye un rumor extraño y vago que algo anuncia. Un Darío entonces que toma distancia de la muchedumbre, pero no tanta, más bien la necesaria para poner el oído, el ojo y extraer algo siempre difuso, que se vuelve el índice de lo moderno, la sorpresa de la historia. Lo busca en esa mezcla, en esos cuerpos dispares, en esos ruidos que son los de la fricción democrática y que llegan hasta él en la ciudad y en el viaje. Una cierta atención hacia el desorden, ¿no? Hacia lo que en lo moderno desclasifica tanto distribuciones culturales como ordenamientos de cuerpos. Incluso cuando Darío reacciona contra esos nuevos desafíos, ¿no? Como por ejemplo una crónica donde ilustra la campaña feminista, ¿no? La crónica se llama Estas mujeres, con signos de admiración, donde combina a la vez la impaciencia con la condescendencia que genera el feminismo, ¿no? Feminismo ante el que reacciona con una violencia verbal inusitada, ¿no? Porque dice, hay que escarmentar a estas mujeres, usa la palabra escarmentar. Pero que de todos modos, esa feminista, eso de lo que él se necesita distanciar y que necesita cierta violencia de lenguaje para poner en su lugar, le ofrece una escena urbana de desafíos y contestaciones sobre los usos de los cuerpos que Darío aplicadamente observa, registra y archiva. O cuando habla de los exóticos, ¿verdad? Así los llama, los exóticos del cuartier parisino, como si se tratara de un espectáculo al que Darío asiste como si el suyo fuese el ojo universal, sin ninguna marca biopolítica o cultural, ¿no? Incluso en esos momentos, cuando Darío endurece su enunciación, aparece la inclinación, sin duda ambivalente, hacia ese nuevo desorden, esas mezclas entre repertorios de la cultura, pero también entre cuerpos atravesados por una nueva inestabilidad.
Me parece que en ese ojo de Darío puesto en la muchedumbre, esa cautelosa inmersión en esos contagios medidos, ¿no? Y eso que es lo que me parece que la lectura de Graciela sitúa con mucha precisión. En ese ojo de Darío se condensan algunas de las preguntas que le hacemos hoy al cosmopolita, ¿no? A su entusiasmo y a sus contradicciones. En primer lugar, en el cosmopolita extremo que trae Graciela ya no tiene tanta relevancia la aspiración universalizante, ¿no? Inevitablemente colonial, de cierta idea del cosmopolitismo como mediación, ¿no? De diferencias a través de la cultura, o en las versiones más recientes, ¿no? Como ligeramente arteide de esto, ¿no? Según lo cual el cosmopolitismo es ese espacio de narración, ¿no? De la diferencia cultural en la escena global, ¿no? Más bien, me parece que el cosmopolita extremo que lee Graciela conjuga una relación con espacios de heterogeneidad irreductible a la nación, que emergen en la ciudad y en el viaje, y en los que se entrevé una posibilidad de lo moderno que no se termina de superponer a la bruma de la mercancía y a esas masas aparentemente homogeneizadas por el espectáculo, por los nuevos órdenes disciplinarios. Es un cosmopolita que le presta atención a cruces, a mezclas, a esas escenas que se trazan entre cuerpos e identidades enraecidos. Más que el diálogo o el encuentro de culturas, aquí aparece más bien un cosmopolita que intuye en el nuevo desorden del mundo la posibilidad de otra cosa que él hará coincidir con su escritura. Es un Darío parado en la tensión, haciendo gala, ¿no? de sus identificaciones culturales, ¿no? Obvias, y de lo que se juega en ello, pero también atento a los contrastes de lo heterogéneo, tensión que la lectura de Montaldo no busca resolver ni apaciguar, sino que al contrario va a iluminar como el procedimiento mismo de la escritura. Y también, a distancia del escritor viajero, ¿no? Una expresión de Graciela dice, ¿no? A distancia del escritor viajero, cito a Graciela, el escritor en tránsito. Este escritor en tránsito hace de la cultura una herramienta para la expansión de la experiencia, a partir justamente de la relación con la alteridad cultural, ¿no? Con esos otros, con esas formas y esos signos que tensan el orden de lo sensible. Pero ese mismo cosmopolita se topa también con la creciente y quizá inescapable evidencia de que esa expansión de la sensibilidad se licúa, se empieza a licuar en el paisaje de un mundo cada vez más idéntico a sí mismo. Y en esto creo que Graciela toca otro punto decisivo para muchas conversaciones que estamos teniendo alrededor de lo cosmopolita. Porque aquí la cuestión del cosmopolitismo no se juega tanto alrededor de lo nativo, lo extranjero, lo propio, lo importado, lo local, lo metropolitano y lo global, que han sido los temas como más típicos, ¿no? Sino que más bien se juega en otra inflexión, una especie de fantasma recurrente, insistente, podríamos decir, y que es esa evidencia de que en la nueva diversidad cosmopolita empieza a alojarse de modos cada vez más nítidos la fuerza del capital. ¿Ah? La evidencia, para decirlo de otro modo, de que el capital irá convirtiendo las diferencias, la opacidad del otro, eso ilegible de la otra cultura, en el reflejo de una misma norma, de una misma medida. Esa evidencia adoptará la forma del yanqui y su, como dice Darío, homenaje a la belleza precipitado en dólares. O la del turista como espejo a la vez insistente y alarmante en el que el escritor en tránsito se ve reflejado. Esto ya forma parte de la experiencia misma del cosmopolita. No se trata entonces tanto de la contraposición entre lo moderno y sus otros, como de la vacilación, la tensión interna, las direcciones contrapuestas que se albergan en lo moderno mismo. Más que la tensión entre nativo y foráneo, entonces lo que aquí aparece como clivaje del cosmopolitismo es esa tensión entre el deseo de lo heterogéneo y la nueva norma del capital. En algún sentido el cosmopolita extremo de Graciela parece entrever que aquello que lo hace posible, ¿no? Que eso que lo lanza al mundo y que a la vez hace que el mundo venga a él, ese impulso que, como dice Sloterdijk, es el que da que es el de la vuelta del dinero alrededor del mundo, ¿no? Ese impulso es la condición de la experiencia cosmopolita, pero también lo que la licúa, ¿no? Lo que la cancela como posibilidad. El cosmopolita entonces en tránsito, ante y entre la muchedumbre, tentando contagios pero a la vez queriendo asegurarse la inmunidad de la cultura occidental, usando el espacio de la crónica para registrar ese paisaje y ese pasaje de cuerpos, de culturas, de mercancías que es la ciudad y sus tránsitos. Allí busca un extremo,
Lo que me entusiasma mucho de la lectura de Graciela es que ese entre no es transición, no es crisis, sino más bien un modo de ver, un entrever posibilidades que la historia se encargará de sofocar, pero que la escritura, y en especial la crónica, y su capacidad para conjugar lo heterogéneo, inscribirá para el futuro, como en una especie de archivo móvil. Desde ese tiempo raro nos llega el cosmopolita extremo de Montaldo. Gracias. Hola, buenas tardes. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la ocasión para celebrar el libro Rubén Darío, Los viajes de un cosmopolita extremo, de Graciela Montaldo. Como a Gabriel Giorgi me atrapa el título y la selección de esta extraordinaria antología de crónicas de viaje de Rubén Darío. Sabemos bien que Graciela Montaldo cuenta con el talento de encontrar el título justo para todos sus libros. Me interesaría entender mejor el modo en que varios de sus títulos condensan y anticipan desde ese lugar del libro algunas de sus estrategias críticas, como en el caso de la ambigüedad de ese extremo del título que nos ocupa hoy. Los títulos de los libros de Graciela no se conforman con resumir el contenido o precisar un contexto, aunque por supuesto tampoco son ocurrencias ni previsibles iluminaciones poéticas. Son más bien frases transitadas por dislocaciones mínimas, de fases muy sutiles que sacuden el campo de los nombres, de los temas, de los sujetos. Esto lo habíamos comprobado hace años ya, por ejemplo, en De pronto, el campo, o En zonas ciegas. Dos libros anteriores designados por frases que anticipan poética y poética críticamente las estrategias de la lectura. Tal como ahora vuelve Graciela a guiarnos con un giro verbal tan suyo mediante ese indicio geopolítico del título, que rápidamente se desdibuja al nombrar tanto la condición extrema del cosmopolita como los extremos o límites del cosmopolitismo y de sus márgenes sociales. ¿Bajo qué condiciones comienza a resultar extremo el sujeto del cosmopolitismo? Tal vez hay algún indicio en el caso del Ariel de Rodó, publicado inmediatamente después de la guerra del 98, que históricamente marca lo que todavía se suele reconocer como el momento de consolidación del capital financiero en esa etapa temprana de mundialización ya moderna. Allí Rodó usaba la palabra cosmopolita de un modo muy irónico, porque se refería, digamos, no al discurso histórico de la Ilustración y del derecho al viaje, que desde Kant marca la discusión sobre el cosmopolitismo, sino se refería a los aluviones migratorios que transformaban, digamos, la posibilidad misma de una democracia republicana en la modernidad latinoamericana. Entonces, para Rodó la negativa la palabra. Esta lúcida y por momentos excéntrica selección de crónicas de una de las figuras ejemplares de este momento clave de mundialización de la literatura latinoamericana, el recorte de los materiales que colecciona y recombina Graciela Montaldo, invita a preguntarnos sobre el ensamblaje de ese objeto tan complejo que pueden ser las antologías. Cuando a la antología la recorre la energía que tal vez Graciela llamaría un hilo fuerte de lectura, su campo de acción excede la tarea divulgadora, su relación habitual con el mercado del libro o con la enseñanza literaria. Pienso, por ejemplo, en antologías de proyección reflexiva
como la de Carlos Monsiváis, a ustedes les consta que tanto contribuyó a la relectura de la crónica periodística a mediados de la década de 1980. La antología de Monsiváis cifró una historia alternativa del género, que reubicaba la forma aparentemente secundaria y menor, una forma circunstancial de la crónica, para ubicarla en el centro cambiante de debates fundamentales sobre los límites de la literatura, sobre la frontera de lo estético, ¿no? En zonas que todavía hoy se discuten a veces bajo la elusiva rúbrica de la no ficción, tanto en las discusiones sobre literatura como sobre cine documental. En el caso del cosmopolitismo extremo, no digo yo de Rubén Darío, sino de Graciela Montalvo, la intensa, aunque muy pausada labor antológica potencia la dimensión realizativa de su lectura. La lectura capaz de reconfigurar, de reinventar la lógica de su objeto, la obra de Darío, al desplegar una serie de materiales que en efecto nos invitan a repensar no solo el significado de un clásico, Rubén Darío, o de la crónica, sino también el debate fundamental sobre el cosmopolitismo en las discusiones sobre la cultura latinoamericana en el mundo. Es decir, en aquello que tiene que ver con la encrucijada planetaria de la modernidad tardía y del capital financiero. Al menos desde la obra de Martí de Rodó, pero seguramente desde antes, ese debate ha sido uno de los núcleos productores de la teoría literaria y cultural latinoamericana. Esos mapas, ¿no?, que desde el periodo del fin de siglo van decidiendo las relaciones entre lo propio y lo importado, entre lo nativo y lo extranjero, que van a ser, digamos, núcleos fundamentales del pensamiento latinoamericanista, hasta las inflexiones contemporáneas más institucionalizadas, digamos, del pensamiento llamado descolonial, donde nuevamente la transacción entre mundos y el cruce de fronteras es vigilado, ¿no? Desde muchas veces un discurso de la seguridad que ha estudiado mucho y que aparece ya anticipado, por cierto, en otros registros, por la escritura misma de los relatos de viaje de Rubén Darío. Voy a mencionar algo de eso. De pronto, muy de pronto, la selección de Montalvo nos sitúa, Montalvo, como le decimos con mucho cariño, nos sitúa ante los viajes y dislocaciones, descentramientos de mapas de la autoridad cultural, que no pueden reducirse, digamos, a esas coordenadas de lo propio y de lo importado, o de centros y periferias. Porque de hecho, una de las zonas de estos viajes de Rubén Darío que tiene mucho que ver con el viaje a Europa, donde sin embargo el cronista se da de frente con un mundo que no era realmente el horizonte de lo que entendía por la cultura occidental. Es un mundo dentro de la Europa misma, situado en los límites, digamos, de un gran relato del occidente. Digamos que ese es uno de los extremos posibles de la experiencia del clásico del cosmopolitismo inicial, que es Rubén Darío. La suya es una lectura desfamiliarizadora que interviene en varios debates decisivos de hoy, a guiarnos nada más ni nada menos a un Rubén Darío que hasta ahora permanecía casi desconocido, renovado por Graciela en esas zonas paradójicas de la sorpresa del sujeto,
de su perplejidad, de los pequeños o dramáticos quiebres sensoriales de todo tipo, que con bastante insistencia vulnerabilizan al soberano sujeto del modernismo durante aquellos viajes a los extremos cosmopolitas. Creo que nos equivocaríamos si buscáramos en el extenso prólogo de Graciela el tono programático de las antologías manifiestos. Pero si seguimos con atención la pista de sus operaciones críticas, tal como las explica ella misma en su prólogo, o mejor, incluso tal como las practica y las pone en movimiento mediante un ágil montaje de los materiales que colecciona y que antologa, notaremos ahí el despliegue, a veces los focos de tensión, los nudos del hilo fuerte de su lectura. Digamos de entrada que su lectura nos permite reaproximarnos a Darío, a los cambios profundos que sufre la literatura latinoamericana posterior a 1898, ante el desgaste de los modos y de los modelos de autorización del gran relato occidental moderno. Eso es también lo que empieza a toparse con un extremo histórico durante la experiencia de Darío. Si el relato de viaje había sido uno de los espacios donde los intelectuales latinoamericanos narraban su relación con la cultura occidental, los viajes puntualizados por el cosmopolitismo extremo de Graciela Montaldo escenifican las labores de un cronista que frecuentemente ha sido sacudido por la experiencia de un emergente y a veces brutal mundo nuevo. Allí, ante los titubeos del cronista, Graciela constata los inicios de por lo menos 4 zonas temáticas que han sido de larga duración en los discursos culturales latinoamericanos del siglo XX. Primero, los orígenes de la sociedad del espectáculo, en toda una zona de la selección de crónicas sobre los escritos de Darío sobre la emergente industria cultural. Una industria cultural en la que el surgimiento del aparato visual comienza ya a representar un riesgo, digamos, una amenaza contra el predominio de la letra. Es muy interesante ver cómo se repliega Darío en lo que Graciela llama el horizonte de un archivo en el sentido bastante clásico de la palabra, como el modo de procesar los repertorios de autoridad cultural y las referencias, ¿no?, que Darío va haciendo en estos momentos de sacudida a ciertas figuras que de algún modo le permiten reubicar su posición, reubicar su experiencia, ¿no?, ante ese nuevo mundo que lo saca de onda. Segundo, esto me parece realmente notable en los énfasis que van marcando el diseño, ¿no?, de la selección. Son las dislocaciones migratorias desencadenadas por la mundialización, donde un buen grupo de crónicas registran el progresivo cambio de signo del exotismo, de la extranjería, ya va marcada por la raza de inmigrantes de Asia, África y América Latina, ante los cuales Darío se ubica casi siempre de un modo muy ambiguo. Creo que esto va a abrir camino, digamos, para discusiones sobre las paradojas de esta identificación de Darío con la cultura occidental, porque así se identifica muchas veces ante, digamos, la realidad de un mundo transformado ya por las migraciones, sobre todo después del 900, en Europa misma. Tercero, hay toda una serie de crónicas realmente notables
sobre el surgimiento de fuerzas políticas multitudinarias ligadas al emergente movimiento obrero de la época, en España, en Francia. Frecuentemente marcado ese surgimiento de una nueva cultura obrera por la radicalización anarquista. Entonces creo que algo de lo que Gabriel está sugiriendo, esa cita maravillosa de Ojo, de Darío ante la muchedumbre, tiene que ver con el posicionamiento tan ambiguo, ¿no? De un sujeto que todavía se identifica como un mundo que comienza a caer en una crisis muy profunda, y a darnos la impresión, en la medida en que progresa nuestra lectura de la selección de Graciela, de que se trata de un libro ubicado en una especie de estilo tardío, de momento tardío de acercamiento a la experiencia propia. Un libro escrito de algún modo, o muchas de estas crónicas, ¿no? Como al final de una trayectoria. Voy a explicar. Cuarto, los dispositivos del emergente control biopolítico, que en ciertos momentos emblemáticos toca demasiado de cerca al cuerpo mismo del crónico. Como observamos en la crónica sobre el leprosorio, o en los apuntes del hospital, o en el papel que tiene la presencia policíaca en crónicas como la de su visita a Marsella, donde el cronista no disimula el temor de la peligrosidad nocturna en esa ciudad puerto, en una extraordinaria crónica que bien puede leerse, como nos sugiere Graciela, con el relato de viaje de Gómez Carrillo a Marsella, ese relato sobre los márgenes mediterráneos de la cultura occidental, africanizado esos márgenes, tal como comprobaríamos también en los contrastantes escritos de Walter Benjamin sobre la ciudad puerto. A su vez, en cada una de estas series se da amplia cuenta del cambiante lugar del archivo en tanto horizonte de esas referencias culturales y de la autoridad literaria que van cumpliendo de nuevo un papel bien importante en el drama que nos va presentando. El drama de ese sujeto intelectual que nos va presentando con tanta generosidad, Graciela. No se trata, por cierto, de materiales inéditos, aunque varios de los textos, como la rara crónica de la visita del poeta cronista El Lazareto, ubicado en la isla argentina de Martín García, se habían publicado en revistas de muy poca circulación o en antologías donde casi no tuvieron ningún relieve. Fíjense también, por ejemplo, en la crónica que cierra el volumen, se titula Las apuntaciones del hospital, donde Darío registra la experiencia de un internamiento suyo en un hospital neoyorquino, tras haber impartido una conferencia en Columbia University. Ese texto, escrito en 1915, un año antes de la muerte de Darío en Nicaragua, estimula a releer todo el volumen para constatar allí, entre otras cosas, la cualidad temporal de la experiencia que tanto Edward Said como más recientemente Silviano Santiago consideran un estilo tardío, la escritura de un sujeto ubicado en el extremo de una trayectoria de su vida. Por cierto, tal vez no sea casual que la última frase, algo abrupta, de las apuntaciones del hospital, es una referencia a la visita que a Darío le hace allí Mr. Archer Milton Huntington, uno de los fundadores de la Hispanic Society of America y un notable promotor de la casa de estudios donde hoy celebramos el libro de Graciela Montaño. Muchas gracias. Yo quiero agradecer en primerísimo lugar a Jesús, porque yo decía, no hay tiempo, no se puede presentar, y de algún modo el tesón y
paciencia de Jesús logró encontrar la fecha y poder hacer esta reunión. También agradecer a Hernán, que fue el mediador entre no quiero, y no sé cuál fue el equivalente del otro lado, pero que hizo también que todo esto fuera posible. Y a todos los que colaboraron, a Eunice, a Luis Carlos y por supuesto a los dos presentadores y a todos ustedes por estar aquí hoy. Yo no sé si tengo que decir un poquito, puedo hablar. Simplemente, no, es que son muy curiosas las lecturas, ¿no? Porque ustedes dos comenzaron por el título y tengo que confesar, a mí me gustaría hablar un poco de cómo hice el libro, ¿no? De cómo fue hacer el libro. Porque me lo encargaron, es un libro por encargo y esto para mí fue un desafío muy interesante porque no tenía entre los planes del año pasado releer las cientos de crónicas, miles de crónicas de Darío, pero cuando me lo propusieron fue un desafío que quise aceptar. Y que me entusiasmó y me atrapó inmediatamente, a tal punto que entregué el volumen listo 3 meses antes de lo que había sido pactado. Y lo hice porque tuve la libertad de entrar en un clásico, pero en la literatura menor o la escritura menor de ese clásico, ¿no? Entonces, sentí que podía hacer lo que quería con Darío. Entonces, como él afortunadamente no escribió un libro de viaje, no escribió libros como tales de viaje, sino que escribió sus crónicas que ni siquiera eran de viaje, eran crónicas que mandaba desde diferentes puntos, pero no están marcadas por un imperativo del viaje. Sentí que podía hacer lo que quería. Entonces, destrocé los libros, no materialmente, pero como están todos en el dominio público, ya los bajé y pude sacar las fotocopias y rearmar como un rompecabezas de Darío, ¿no? Y eso fue lo fascinante porque tampoco es que hay un Darío cronista, es decir, él reunió algunos libros, solamente dos, básicamente el 98 en España y el de Exposición de 1960 en París. Y el resto fueron crónicas que fue escribiendo de manera muy dispersa. Entonces sentía que podía hacer lo que quería con esas crónicas y de ahí la posibilidad de imaginar esos recorridos, de leer esos textos y ver qué se estaba desplegando ante su mirada y qué era lo que realmente lo atraía, porque lo atraían muchas cosas, pero ya sabemos que muchas de esas crónicas, de las crónicas que publicó en periódicos latinoamericanos, eran crónicas, algunas de ellas por pedido, otras que tenía que llenar el papel porque tenía que cumplir el contrato. Pero la mayoría de sus crónicas tienen en algún momento un punto iluminador, ¿no? Aún aquellas que se nota que escribe porque no tiene otra cosa que poner, cuando describe los reyes, Francia, esas no las puse porque no me parecen tan interesantes, pero quiero decir, siempre hay algo en sus crónicas y entonces fue muy creativo el trabajo que pude hacer, por eso, por ser la obra menor de un clásico. El libro me costó muchísimo menos todo el trabajo material de leer, seleccionar, escribir el prólogo, fue nada comparado con encontrar el título. Por eso y fue un punto
de discusión con la editorial, y bueno, no fue fácil, precisamente porque la palabra, porque la palabra cosmopolita era para mí el problema, ¿no? Es decir, cómo quitarle la carga semántica que tenía, que tuvo durante buena parte del siglo XX, ¿no? Quería digamos, incrustarle esa ironía que tú señalas en Rodó, ¿no? Para mí era imprescindible volver a Darío, o colocarlo en ese lugar donde el cosmopolitismo es a la vez posible y es a la vez imposible, ¿no? Porque él va a ser siempre el meteco en París, el que escribe, pero tiene la pluma, como le dice Unamuno, la pluma de indio debajo del sombrero, ¿no? Y por eso puede escribir, y por eso escribe, porque es un indio. Entonces, ese cosmopolita que es y no es, que no puede ser. Entonces, para mí era imprescindible marcar esa distancia, ¿no? Respecto de un término como el cosmopolitismo tan cargado de sentido colonial y de una celebración, digamos, casi de aquellos que podían establecer una relación con una fregada. Entonces, eso básicamente, que fue muy, muy inspirador realmente hacer el libro, fue muy divertido, también fue el libro que me llena de alegría hacer, y me divertí también mucho con algunas de esas crónicas. Mi idea no se pudo hacer por cuestiones de la colección, era abrir el volumen con las crónicas de Martín García, que es del leprosario, que son realmente increíbles, ¿no? Porque él ve lo que va a ser el siglo XX sin poder imaginar lo que va a ser el exterminio en el siglo XX, pero lo ve claramente, ¿no? Es un hotel de inmigrantes al que llegan los barcos sospechosos de traer virus, y él se fascina con los sistemas de desinfección de gas de los que están en cuarentena, ¿no? Pero es como en escala, es el siglo XX, y él lo ve muy tempranamente. No es un aspecto negativo, pero sí como lo que se viene. Y cerrar con la crónica del hospital acá, sí, que fue justo después de la conferencia, en un invierno terrible, terrible, con muchísima nieve, que le agarró una angina y tuvo que ser internado, y bueno, el hospital desgraciadamente no está más en Nueva York, fue destruido, pero bueno, tampoco es de lamentar porque Darío estuvo ahí, sino porque seguramente era un edificio muy bello. Pero esa es la idea, así, terminar con una crónica donde él ya sabe, va a Nicaragua, está pasando por Nueva York, pero va a Nicaragua y va a morir, ya lo sabe, y se enferma, pero puede mantener esa curiosidad hasta el último momento de su escritura y describir el hospital y la experiencia de la enfermedad como si fuera otro, ¿no? Enajenado desde esa posición del paciente, y eso me pareció también súper interesante. Y bueno, también me parecieron muy interesantes las crónicas de espectáculos, ¿no? Que señalaron los dos, que yo entra y no entra en eso, o sea, hay cosas que no le gustan, pero no puede dejar de mirar, ¿no? Como la ciudad de los enanos, todo le parece horrible en ese espacio, y sin embargo hay algo que lo atrae también, las danzas, las nuevas danzas. Tú
que la historia de este libro empieza un poco con Rubén Darío embarcando para hacer un viaje, pero ese viaje, en lugar de tener un destino, tiene un montón de destinos, ¿no? Y tú dices que hay un zigzagueo en el espacio y que a pesar de que ese zigzagueo en principio pudiera resultar chocante, sin embargo, es en lo que consiste la propia naturaleza de ese extremo cosmopolitismo, que es en el zigzagueo. Ahora, tú has hecho otro zigzagueo en el libro, al componer el libro, que es un zigzagueo en el tiempo, puesto que lo que has hecho ha sido lo contrario que habría hecho cualquier antólogo, que sería ir siguiendo tranquilamente el timeline, ¿no? Empezar en, yo qué sé, 1899 y terminar en 1915 o algo así, e ir siguiendo un poco cómo se van construyendo las... Pero tú no has hecho esto, tú has sido a tu vez cosmopolita con el tiempo, en ese sentido de que te has ido moviendo de año en año, pero a partir de una serie de categorías con las que has ido jugando. Por un lado, geopolítica y cultura, después archivo y experiencia, después los espectáculos y al final, el final. ¿Podrías explicar un poco por qué renunciaste a la cronología? ¿Por qué decidiste jugar con la cronología y emplearte a fondo justamente en esos 4 bloques? ¿Cuál es el significado casi conceptual de ese trabajo? Sí, bueno, no sé, no diría que fue una renuncia, porque en ningún momento lo pensé como una opción. Es decir, yo me sumergí en el material y empecé a trabajar sobre él, y me pareció que había estos bloques, ¿no? para organizarlo. Entonces, cuando terminé dije, pero en general los libros de las antologías de viaje sobre todo se organizan o por lugares o por fechas. No debía haber hecho eso, pero ya era tarde, todo mal. Entonces no renuncié porque en ningún momento lo tuve como posibilidad, ¿no? Como digo, la misma obra fragmentaria y periodística me daba la opción de hacer un rompecabezas más, para mí un poco más creativo, ¿no? Dentro de cada capítulo traté de mantener la cronología dentro de cada sección, porque hay momentos importantes en donde la cronología es relevante, ¿no? Cuando llega a España y se enfrenta con la modernidad, y cuando se enfrenta con los movimientos sociales y la política, está muy fechado todo eso. Entonces, dentro de cada capítulo sí mantuve la cronología porque tiene una función muy precisa también dentro de los espectáculos, porque al principio el rechazo que le produce la música popular, los teatrillos de vodevil y todo eso, algo lo afecta profundamente, pero eso también le permite cambiar un poco la mirada, ¿no? Entonces, dentro de cada sección sí mantuve la cronología, pero después no sentí que había otras formas, que el material mismo daba para organizarlo de otra manera, ¿no? Y el periodismo lo facilitó todo.